Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar cerrando con broche de oro este ciclo de webinars que titulamos La inteligencia artificial y el análisis de datos en el futuro de la salud. Cerramos esta vez con el webinar La inteligencia artificial en la convergencia farmacéutica y de dispositivos médicos, donde nuestros especialistas nos estará presentando dos ejemplos, uno en diabetes y otro en gastroenterología, relacionado con los dispositivos médicos y su aplicación también o su relación con los fármacos. Entonces, tengo el honor de presentarles en primera instancia al doctor Matías Castro. Él es médico veterinario de la Universidad de Chile, con un fuerte interés en educación, comunicación, ciencia translacional e investigación en diabetes. Completó su formación profesional de posgrado en la Universidad de Queensland, Australia, y ha sido parte del equipo de Medtronic Diabetes durante los últimos 5 años. Actualmente, Matías es Medical Science Liaison para Medtronic Diabetes Latinoamérica y es el Medical Affairs Representative para Medtronic Southern Latam. Sin más, damos inicio y adelante, doctor Matías. Muchas gracias. Muchas gracias, Selenia. ¿Me escuchan bien? Creo que sí. Bien, vamos a tomar nuestros primeros 20 minutitos de esta sesión para hablar sobre diabetes, hablar sobre la evolución del algoritmo en el contexto que acaba de mencionar Selenia, y hablar sobre algoritmos y automatización y cómo ha evolucionado el tratamiento y por qué es importante que hablemos de inteligencia artificial, automatización y algoritmos en estas terapias. Quiero hacer un poco de contexto antes de comenzar. Y el tratamiento de la diabetes tipo 1 arranca con la insulina. No sé si algunos de ustedes en la audiencia han tenido oportunidad de ver o saben qué significa esta moneda. Esta es una moneda de $2 que celebra los 100 años del descubrimiento de la insulina allá en Toronto, Canadá. Y ellos decidieron forjar una para conmemorar estos 100 años desde que se fundó, desde que se descubrió. ¿Quiénes descubrieron esta molécula? Fue Banting y Best en Toronto. Se adjudicaron el premio Nobel años después por esto y donaron esta patente con un valor de $1 a la comunidad científica para que las personas que vivían con diabetes tipo 1 pudieran tener una vida de calidad. Ahora, sin entrar mucho en la historia, quiero mostrarles cómo era la vida de las personas con diabetes antes de que existiera la insulina. Y la verdad es que eran diagnosticados a una edad muy precoz, generalmente. Eso no ha cambiado a lo largo del tiempo de manera dramática, pero el progreso de la condición era muy rápido y muy desfavorable para estas personas. En la foto de la izquierda pueden ver cómo un niño está en coma diabético, en una cetocidosis, y los pacientes eran prácticamente internados para sobrevivir hasta donde pudieran, en condiciones de caquexia, donde no podían consumir libremente alimentos, tenían dietas muy restrictivas y básicamente las familias los hospitalizaban para que ellos pasaran sus últimos días ahí. En la foto del centro pueden ver las guardias donde estaban hospitalizados estos pacientes, y en la derecha vemos algo muy distinto. Vemos a una de las primeras pacientes que recibieron insulina en Canadá y pueden ver el cambio en la condición corporal con 1 año de diferencia entre la primera foto y la segunda. Por lo tanto, esto cambió la vida de las personas que eran diagnosticadas con diabetes tipo 1 en el mundo. Y se pensó, bueno, se descubrió la insulina, ya se entiende la enfermedad, les damos insulinas a las personas y fin, se acaba aquí el problema. Y la verdad es que no es así. Nos hemos dado cuenta con el tiempo de que la diabetes tipo 1 es una patología compleja y la diabetes per se es una enfermedad compleja. ¿Por qué? ¿Qué es lo complejo en esta patología? Y la verdad es que las personas que viven con diabetes tipo 1, sean niños o adultos, tienen que vivir en un equilibrio constante. Esto quiere decir que la mayoría de las decisiones que toman en el día están en torno a su diabetes o tienen relación con vivir con diabetes, ya sea actividades diarias o la comida que van a ingerir, o si quieren ir a fiestas, o los niños cuando van al colegio, o si se van a enfermar, o si quieren realizar algún deporte. Todas estas actividades tienen un impacto en el control de las personas con diabetes
Y sabemos que si el control de estas personas no es adecuado, eso trae complicaciones en el futuro. Dicho esto, me parece que es muy importante aprovechar esta audiencia para hablar sobre la carga del tratamiento y la carga de la enfermedad. Dos conceptos que están muy asociados a diferentes patologías, pero que aplican particularmente para la diabetes. Como les contaba al principio, desde el descubrimiento de la insulina, la diabetes no es una condición en la que los pacientes reciben insulina y se acabó el problema. Todo esto tiene una serie de decisiones que tienen que tomar los pacientes en el día a día, y generalmente si el paciente no logra su tratamiento, debe hacer más acciones o ingerir otros medicamentos o agregar otros elementos al tratamiento que van aumentando la carga del tratamiento. Y si ese paciente no lo logra, eso va a tener consecuencias y va a llevar a que aumente la carga de la enfermedad. Pero la verdad es que las personas no eligen la patología que les tocó, y no todas las personas tienen las mismas habilidades para lidiar con estas condiciones. Por tanto, hay alguna persona que puede que la diabetes tipo 1 le caiga perfecto a su tipo de personalidad y pueda llevar el tratamiento adelante, pero para otras personas puede ser abrumador, puede que no tengan las habilidades o que no quieran simplemente desarrollarlas, y eso va a tener un impacto en su calidad de vida futura, en la tasa de complicaciones y en el desarrollo de la condición. Por lo tanto, tener en mente este concepto de carga del tratamiento es fundamental cuando hablamos del tratamiento de la diabetes tipo 1. Con este slide quiero graficar un poco cómo ocurre esto en la mente de una persona que vive con diabetes tipo 1. Lo que ven acá son algunas de las acciones que debe tomar una persona que vive con diabetes a lo largo del día. Si ustedes se fijan, incluso antes de despertar, hay un fenómeno que se llama fenómeno del amanecer, y que muchas personas que viven con diabetes tienen que lidiar con esto, y es que les sube la glucosa incluso antes de que despierten. ¿Qué implicación tiene esto? En que eso altera sus niveles de glucosa, y ya mucho antes de que, como cualquier otra persona, puedan despertar e iniciar su día sin ninguna complicación, deban tomar decisiones y acción sobre su condición. Inyectarse insulina, medirse la glucosa, decidir qué van a comer, esperar antes de hacerlo, etcétera, etcétera. Y con cada evento que ocurra a lo largo del día, las personas deben estar constantemente tomando decisiones. Pero como ustedes ya se imaginarán de lo que se trata esta charla, de lo que estamos hablando, de automatizar el tratamiento, cada vez que una persona toma una de esas decisiones, existe la posibilidad de que se introduzca un error en esa decisión. Introducir un error en esa toma de decisión va a llevar a que hayan consecuencias, y esas consecuencias van a tener un impacto directo en la calidad del tratamiento o en los resultados del tratamiento de esa persona. Si se fijan en los datos que les puse abajo, uno de cada 3 eventos en los que sube la glucosa no son seguidos por una acción del paciente en que debería inyectarse insulina, porque no se dio cuenta, porque no lo vio a tiempo, porque no quiere hacerlo, porque es mucha carga para ellos, etcétera, etcétera. Y si lo hace, la mitad de esas inyecciones de insulina son incorrectas, o no son la dosis precisa, o se dieron en el momento inadecuado. Ahora, si pensamos en algo tan sencillo como ingerir nuestros alimentos en el día a día, las personas con diabetes tipo 1 deben contar lo que comen, esos carbohidratos, y calcular la dosis de insulina que deben administrar. Bueno, la mitad de las personas que viven con diabetes piensan que esto es algo abrumador, y casi la mitad de ellas no lo hacen correctamente. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de factores que intervienen en el desarrollo o en la aplicación del tratamiento, muchos de ellos de origen humano o que nacen desde el paciente, que impiden que los pacientes logren las métricas de control. Si miráramos cuáles son los 3 grandes pilares donde nosotros hemos podido intervenir a lo largo del tiempo para manejar la diabetes tipo 1, para esta sesión quiero concentrarlos en estos 3 pilares. El primero es educación, el segundo son nuevas tecnologías, y el tercero son nuevas drogas o medicamentos. Y voy a hablar brevemente de los que están en los extremos para enfocarnos en la tecnología. Solamente les voy a dar un ejemplo muy simple sobre educación y soporte al paciente.
una persona con diabetes tipo 1 una persona que tiene una muy buena atención en salud, normalmente tiene acceso a su equipo médico 3 horas al año, solamente 3 horas al año. Mientras que está las otras 8.757 horas del año solo, en casa, tomando decisiones, interactuando, teniendo que lidiar con su tratamiento. Bien, por lo tanto, ser efectivos en la educación, tener herramientas que permitan la autoeducación del paciente, dar acceso a estas herramientas a los pacientes es crucial. Necesitamos que el tiempo que estos pacientes están solitos lo hagan bien, o que alguien comience a tomar decisiones por ellos, cosa de que esto ya deje de ser un factor. Nuevas drogas. Hay más de 42 drogas distintas que han aparecido para el abordaje de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En esta charla yo me voy a enfocar en diabetes tipo 1 y les quería mencionar algunas nuevas insulinas que se están generando. Esta interacción entre las drogas y las diferentes tecnologías que aparecen es crucial. Algo muy importante de las insulinas es que fisiológicamente, en una persona que no vive con diabetes, la insulina es secretada por el páncreas directamente al torrente sanguíneo y entra a la circulación. Mientras que en una persona que no tiene diabetes, esta insulina es inyectada en el subcutáneo, en el brazo, el abdomen, glúteos o piernas. Y esa insulina tiene que ser absorbida desde el subcutáneo al torrente sanguíneo y es mucho más lenta esa interacción. Por lo tanto, encontrar insulinas que actúen más rápido y que lleguen más rápido al torrente sanguíneo ha sido una de las barreras más grandes que hemos tenido para el avance en el tratamiento. Las que les muestro acá es una insulina relativamente nueva que se comercializa en Europa y algunos lugares de Norteamérica también, que se llama Lyumjev, y es un tipo de insulina análogo, sintético, en que se absorbe gracias a algunos componentes adicionales que tiene, permite que se absorba más rápido del subcutáneo. Y esto ayuda a controlar las excursiones rápidas que pueden tener los pacientes en su glucosa. Pero hablemos de tecnología. ¿Qué tecnología es lo que nos trae a esta charla? Y acá les quise poner este diagrama que me pareció muy, muy simpático de un investigador en que no quiso hacer ningún diseño muy, muy lujoso en su publicación y decidió hacer una ilustración muy simbólica del avance de la tecnología. En este diagrama muy sencillo tenemos los últimos 100 años de avance de tecnología en diabetes. Si se fijan, en 1921 o 22, cuando se dio la primera dosis de insulina, hasta el 2019, donde estamos hoy. Y si se fijan, en los primeros 40 años, tuvimos muy poquita desarrollo, no hubo nada. Se descubrió la insulina y listo, no hubo nada más que apareciera en el mercado. Pero poco a poco empezaron a resolverse algunos de los problemas de los pacientes. Si daba insulina, necesitaba saber cuál era el valor de glucosa en sangre. Hasta antes de 1965 se medía la glucosa en la orina, cosa que era muy lenta, no era precisa, y eso llevaba a que los pacientes tuvieran grandes excursiones. Progresivamente avanzó la tecnología hasta que apareció la primera bomba de insulina portátil como tal, ¿sí? Alrededor de los 70. Y acá les traigo algunos ejemplos de bombas que aparecieron un poquito antes y un poquito después de la primera. Esta es muy famosa, es la bomba del doctor Arnold Kadish, en que la insulina se inyectaba de manera endovenosa. Funcionaba, pero si se fijan, la practicidad de un dispositivo así en la vida diaria no era muy real. Y además se aprendimos que la insulina endovenosa puede producir trombosis y vasculitis, por lo tanto no es la vía ideal para una administración continua en una persona con diabetes tipo 1. La que vemos a la derecha es una bomba que se comercializó con éxito, era conocida como el Gran Ladrillo Azul o el Big Blue Brick del 79, llevaba una jeringa con insulina y se administraba de manera subcutánea. El paciente tenía que ajustar sus dosis cuando quería administrar más o menos y si iba a administrar insulina antes de una comida. Y así siguió la evolución, aparecieron los lápices de insulina, los monitoreos continuos de glucosa. Inicialmente era un dispositivo que permitía medir la glucosa con mediciones cada 30 o 15 minutos los más avanzados durante 2 días y iba conectado con un cable al cuerpo del paciente. Hoy tenemos monitoreos continuos de glucosa mucho más avanzados
pero quiero hacer una pausa en los monitoreos de continuo porque fue donde por primera vez los algoritmos permitieron generar un cambio. El que ven en pantalla se llama Guardian Connect, es uno de los productos de Medtronic, que es revolucionario en la forma que funciona porque permite anticipar eventos de hiper o de hipoglucemia. Y esto es crucial en una persona que vive con diabetes tipo 1, tener una ventana de tiempo que le permita anticiparse a lo que va a ocurrir. Pero no por eso son importantes los monitoreos continuos. Son importantes porque hasta antes de que existieran, las personas se medían aleatoriamente algunas mediciones de glucosa en el día. Sin embargo, no sabíamos lo que ocurría durante todo el trayecto de esa excursión. Entonces, el monitoreo continuo nos permitió determinar que hay un rango en el que los pacientes deben permanecer o que su glucosa debe fluctuar. Y ese rango está acá, no espero que se lo aprendan después de esta charla, pero debería estar entre 70 y 180 miligramos por decilitro. Y la mayor parte del tiempo debería pasar aquí el paciente. Muy poquito tiempo debería estar en hipoglucemia y poco tiempo debería estar en hiperglucemia. Y lo lindo es que esta data se correlacionó de muchos estudios que que se desarrollaron en el pasado basados en la famosa hemoglobina glicosilada, que es el valor que usamos de manera estándar para determinar el control glucémico. Sin embargo, cada día la hemoglobina está teniendo menos utilidad práctica, porque si tuviéramos 3 pacientes con una hemoglobina de 7%, que es la métrica internacional, un paciente podría estar 100% en rango y tener 7%. Otro paciente podría estar 70% en rango con poca hipoglucemia y un poco de hiper y también tener 7%. Y otro paciente podría tener una distribución muy distinta, 40-40-20, y también tener una hemoglobina de 7%. Por lo tanto, este valor de hemoglobina glicosilada, que es un examen sanguíneo que se toma periódicamente cada 3 meses, no nos dice la verdad de qué es lo que está pasando con el paciente. Y solamente el monitoreo continuo nos permite con exactitud tomar decisiones en el largo o en el corto plazo. Un ejemplo de esto es este estudio de Abraham, en el que se muestra que cómo la utilidad de un monitoreo continuo puede reducir hasta en más de 3 veces el riesgo de que los pacientes hagan alzas de glucosa y en casi a la mitad el riesgo de que los pacientes tengan hipoglucemia. Estos algoritmos permiten detectar anticipadamente dónde va a estar la glucosa del paciente y alertar al usuario para que tome acción y reduzca el riesgo de que esa hipoglucemia o hiperglicemia ocurra. No solo eso, estos dispositivos han permitido cambiar la forma en que funcionan los centros de salud. Para el caso de los pacientes tienen más información, tienen control 24/7, pueden tomar decisiones basadas en datos y no necesitan estar pinchándose los dedos continuamente. En el caso de los profesionales de salud, ya no tenemos que requerir que los pacientes traigan un registro con lo que ocurrió, sino que en base a la data que ha colectado este dispositivo puedan tomar acción. Pueden analizar lo que está pasando en el paciente y de manera más efectiva ajustar la terapia de estos usuarios. Ahora sigamos avanzando y veamos cómo están los pacientes con lo más avanzado que teníamos hasta ayer, digamos. La verdad es que independientemente de la terapia que usan los pacientes, ya sea múltiples dosis de insulina, que es MDI con glucometrías capilares, o múltiples dosis con monitoreo continuo, o bombas con algún monitoreo continuo, o bombas con monitoreo continuo integrado, que no son lo mismo, sino que aquí hay comunicación entre la bomba y los monitoreos continuos. Lo que podemos ver es que hemos reducido la hipoglucemia en el tiempo, hemos reducido la hemoglobina, pero aún así no logramos llegar a las métricas internacionales con las tecnologías que teníamos, porque todas estas herramientas están basadas en las decisiones del usuario. Para que se tengan una idea, múltiples dosis de insulina con glucometrías, con pincharse los dedos, es el standard of care en Latinoamérica, independiente del país, es el standard of care en México. Y en muchos lugares los pacientes ni siquiera logran acceder a esto de la manera que deberían tenerlo, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo en rango que logran los pacientes es de 45% promedio cuando no tienen acceso a tecnologías avanzadas. Quiero contarles un poquito más de esta data sobre la situación actual de la diabetes antes de entrar en automatización directamente. Acá tienen un registro de más de 30.000 pacientes de múltiples centros de Estados Unidos
tienen la hemoglobina, que es el nivel de control, ¿cierto? Versus las edades. Y tristemente este gráfico inicia en 7 hacia arriba, cuando todos los pacientes deberían estar bajo 7, que es la métrica recomendada. Entonces, si se fijan, el 100% de estos pacientes, o la gran parte de estos pacientes, está fuera de métrica, y si se fijan, el control más alto, o peor control, o más lejos de la métrica, está en los pacientes más jóvenes. Cuando analizamos cuántos de estos pacientes logran la métrica, fíjense que del general solamente el 20% logra la métrica. Y esto se replica en Latinoamérica. En los datos que hemos visto es exactamente el mismo número. Un quinto de los pacientes, y muchas veces es menos, logran la métrica. Lo que quiere decir que el 80% de la población está expuesta a las complicaciones de la diabetes. Este es un estudio muy interesante en que evaluó la exposición de los pacientes durante diferentes periodos de tiempo. Acá yo se los voy a resumir en dos situaciones, un paciente A y un paciente B. Un paciente A que tuvo un buen control durante los primeros 10 años desde su diagnóstico y un control no óptimo los siguientes 10 años, versus un paciente que tuvo la situación a la inversa. 9% de hemoglobina los primeros 10 y 7% los siguientes 10 años. En promedio, ambos pacientes estuvieron expuestos al mismo control durante los primeros 20 años desde su diagnóstico. Pero lo que sabemos hoy, gracias a los datos de este estudio de seguimiento de pacientes desde los años 90, es que los pacientes que tienen un mejor control desde el comienzo reducen su riesgo de enfermedad cardiovascular hasta 3 veces y tienen incluso la mitad o un 52% reducción en la reducción del riesgo de tener complicaciones renales. Por lo tanto, el control adecuado desde el comienzo es muy importante, y es muy importante que logremos dar estas tecnologías a pacientes desde el inicio, no esperar a que la patología avance. Ahora, el riesgo cardiovascular es real en personas con diabetes tipo 1 también. Vean acá la tasa de incidencia estandarizada. Las personas que viven con diabetes tipo 1, esto es un registro sueco, tienen tasas mucho más altas de mortalidad por enfermedad cardiovascular, independiente del periodo que ustedes vean. A pesar de que la tecnología y el tratamiento mejoró con el tiempo, podemos ver de que la brecha se acorta, pero sigue habiendo una brecha súper grande entre ambas poblaciones. Y la gente que tiene diabetes tipo 1 también tiene una supervivencia menor. Fíjense por grupo etario, las personas que nacen, o sea, perdón, que son diagnosticadas antes de los 10 años de nacida, tienen en promedio 17,7 años menos para mujeres y alrededor de 14,2 años de vida para los hombres. En otros rangos etarios sigue siendo menor la brecha, pero es aún así dramática. Por lo tanto, de diferentes registros, el que les mostré antes y el famoso de Diabetes Exchange, los pacientes no logran la métrica y tienen glicemias subóptimas comparados a lo que deberían tener. Bien, y esto es muy relevante porque las tecnologías que tenemos hasta el día de hoy nos ayudan a entender qué es lo que pasa, a contar cómo es la vida con diabetes, pero estas tecnologías no toman acción, sino que sigue estando en manos del paciente, del usuario o de los familiares tomar acción para corregir esto. Por lo tanto, el llamado es a que necesitamos tomar acción y necesitamos responder a estos cambios de glucosa, sea altos o bajos, idealmente sin agregar carga de tratamiento a las personas. Y es por eso que aparece acá en nuestra escala del tiempo una nueva familia de dispositivos que se llaman Advanced Hybrid Closed Loop o dispositivos avanzados de asa cerrada, y que actualmente se conocen como AID, Automated Insulin Delivery System, sistemas de administración automatizada de insulina. En la fotografía pueden ver como modo de ejemplo el sistema MiniMed 700G. Este es un sistema que tiene un algoritmo automatizado, se comunica con un monitor de glucosa subcutáneo, como el que les mostré antes, y esto está comunicado al teléfono del paciente, al reloj inteligente del paciente, y automáticamente permite subir toda la data del usuario a un sistema de nube donde se colecta toda esa información, de manera automática sin que el paciente tenga que intervenir. Pero ¿cuál es la gracia de este tratamiento y por qué es tan importante la automatización y los algoritmos en este caso? Porque este sistema le permite al usuario elegir en qué nivel quiere su glucosa, 100, 110 o 120. Y dependiendo
de las fluctuaciones que ocurran en su curva de glucosa, el sistema de manera automática, sin preguntarle al usuario, va a calcular cuál es la dosis exacta para recibir cada 5 minutos. A los 5 minutos va a volver a tomar acción y así sucesivamente va a calcular cuál es la dosis que necesita el paciente, de manera segura y sin agregar carga del tratamiento. Por lo tanto, en algunas situaciones en que la glucosa se eleve más allá de lo ideal, el paciente va a recibir bolos que son más agresivos de autocorrección. Por lo tanto, tenemos un sistema que permite dar una insulina basal automática, una insulina de corrección automática, sin que el paciente tenga que intervenir, lo que permite que los usuarios logren un control muy superior comparado a lo que podrían hacer versus el tratamiento convencional. Si pensamos tener 3 horas al equipo médico al año, acá tenemos un sistema que está cada 5 minutos calculando, autoajustándose, y cada 24 horas incorpora esa información para optimizar el sistema. Por lo tanto, el resultado que podemos lograr con estas tecnologías es muy, pero muy superior a lo que logran las tecnologías o las terapias estandarizadas. ¿Qué otras cosas adicionales tienen estas tecnologías? Permiten detectar omisión de comida. ¿Se acuerdan que yo les decía que el paciente debería contar, calcular cuánto va a comer y en base a eso inyectarse insulina? Bueno, estos sistemas pueden detectar que el paciente olvidó notificar esto al dispositivo, detectan que el paciente comió y automáticamente van a administrar la dosis de insulina necesaria para que no haya una excursión glicémica y si la hay, para que sea lo menos grave posible, sin riesgo de que haya hipoglucemia. En estos últimos 2 minutos les quiero mostrar cuáles son los resultados que realmente logramos con automatización en los pacientes. Entonces, para quienes no estén familiarizados con este concepto, hay estudios controlados randomizados y hoy se habla mucho de los datos del mundo real. Gracias a la automatización, que la data se puede almacenar en servidores, nosotros tenemos la capacidad de analizar esta data. Este es un artículo que publicamos recientemente, en febrero de este año. Acá está el QR si lo quieren revisar. Y es el performance de estos dispositivos en Latinoamérica. Para que tengamos una idea, sin intervención de un investigador, sin que nadie esté controlando a estos pacientes más allá de su médico tratante, tenemos los resultados de cómo funcionan en el mundo real. Y si se fijan, de los 1025 pacientes, permiten que casi un 80% de los usuarios logren las métricas recomendadas con un tiempo en rango maravilloso dentro de métricas. Si el sistema se usa de manera optimizada, casi el 90% de los pacientes lo logran. 9 de cada 10 pacientes en esta tecnología logran las metas con un tiempo en rango excepcional. Independiente de la edad, del rango, si es menor de 15, mayor de 15, mayor de 56 años, e independiente de la cultura. Este estudio incluyó pacientes de Argentina, Brasil, Chile y Colombia, en que si se fijan, todos logran métricas excepcionales con muy buenos porcentajes de pacientes alcanzando los objetivos. ¿Se acuerdan cuánto les dije que era al comienzo? ¿Cuántos pacientes lograban la métrica? En el mundo es el 20%, ¿sí? O sea, 2 de cada 10 pacientes lo logran. Cuando usamos tecnologías automatizadas que sacan el factor humano y entregan el poder a un algoritmo, logramos que 9 de cada 10 pacientes lo logren. O sea, 5 veces, casi 5 veces más la posibilidad de lograr el éxito. Ahora, algo que también es importante de esto y barreras que nosotros tenemos que derribar es que no hay un paciente ideal para usar esta tecnología, sino que tenemos pacientes que son nuevos pacientes típicos. Lo que ha permitido esta tecnología es derribar las barreras que tenemos para que haya acceso a la tecnología. Ya no necesitamos un paciente súper educado, ni un paciente que sea experto en tecnología o experto en diabetes, o que ni siquiera sepa contar carbohidratos para sus comidas, porque el sistema logra ayudar al paciente y permitirle alcanzar el éxito independiente de su background. Ahora, también hay oportunidades de convergencia digital. Acá les puse algunos ejemplos. Lo que ven a la derecha es un ejemplo de cómo podría verse el reporte de una clínica que usa tecnología. En que esta clínica podría tener reportes personalizados por paciente, podría tener registro de cuántos medicamentos y cómo están siendo utilizados en tiempo real por los pacientes. Por ejemplo, la insulina. Podría generar comunicaciones automatizadas entre los usuarios y la clínica,
lo cual va a hacer que disminuya las listas de espera o la carga de atención de esa clínica, siendo más productivos y más efectivos. Esto ya está funcionando en varias ciudades del mundo. Prontamente van a poder ser implementadas también en algunos países de Latinoamérica. Con todo esto, además de ayudar a descongestionar y hacer más efectiva la atención en salud, los algoritmos y en el futuro la inteligencia artificial en diabetes nos van a permitir reducir la carga. Hoy reducimos la carga de esto a esto en los pacientes y esperamos que esta convergencia entre tecnología, drogas, educación, más desarrollo, pronto nos ayude a llegar a un close. Bien, les doy las gracias y los dejo con Carlos o Seleña, de vuelta contigo. Muchas gracias, doctor Matías, súper interesante. Y ahora vamos a girar entonces hacia otro ejemplo y con ello nos acompaña el doctor Carlos Pita. Él es ingeniero electrónico y especialista en bioingeniería de la Universidad Distrital de Bogotá. Como ingeniero biomédico ha sido responsable durante 8 años del mantenimiento de equipos e infraestructura del Hospital de San José de Bogotá, Colombia, donde diseñó los procesos de acreditación en salud, el proceso de tecnovigilancia y tuvo participación activa en los comités de seguridad del paciente. Fue director técnico en la empresa colombiana Biotronitec, importadora de equipos médicos como Carol Stores y Lisa Láser. Con formación técnica y de ingeniería en Alemania y Suiza, también con la responsabilidad de garantizar los procesos regulatorios y de calidad locales ante el INVIMA. Durante los últimos 7 años ha fungido como especialista técnico de gastrointestinal para Latinoamérica y recientemente gerente regional de marketing para Latam y Canadá en el área de gastrointestinal y hepatología, ambos en Medtronic. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y adelante. Doctora Seleña, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación. Realmente para mí es un placer, al igual que con Matías, hemos compartido esta linda experiencia de poder estar aquí con ustedes, compartiendo no solamente experiencias, sino también todo lo que estamos haciendo día a día por nuestros pacientes. Así que queremos compartir con ustedes, en este caso, la inteligencia artificial y el impacto en la colonoscopia. Realmente ha sido un tema que nos está llevando cada día a aprender más. Hemos aprendido algunas cosas desde el punto de vista de la inteligencia artificial, de cosas que creíamos que no íbamos a hacer hace algunos años. Hoy día trabajamos en esto, trabajamos en innovación, trabajamos en que los pacientes cada día tengan mejores diagnósticos, más seguros, y que los médicos tengan las mejores herramientas para lograr una excelente atención a sus pacientes. Actualmente estamos liderando el camino de la inteligencia artificial. Estamos trabajando de una manera en la cual nos enfocamos, y a mí me gusta mucho esta frase de uno de los ingenieros de desarrollo de la compañía, y es que la inteligencia artificial es más que una palabra de moda, es una forma de pensar, no solamente en productos, sino en terapias, en la forma en cómo manejamos el negocio. Y creo que la inteligencia artificial al final va a abordarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Y por supuesto, ¿por qué no? En este momento, en un momento de mucha coyuntura, en un momento donde acabamos de pasar por una crisis mundial, en donde la tecnología fue parte fundamental para continuar con nuestros procesos diarios de vida, de alimentación, de atención en salud. Hace muchos años no creíamos que podíamos hacer, por ejemplo, una consulta médica vía Zoom o vía Webex o vía cualquier tipo de herramienta virtual. Hoy día, por supuesto, y antes de esto, antes que sucediera todo esto, todo este impacto, hemos venido invirtiendo más de 2.5 billones en toda la parte de desarrollo enfocado en inteligencia artificial. ¿Y qué nos depara? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? No solo como compañía. Creo que la inteligencia artificial podría estar involucrado en todo, desde la gestión de la salud, la población, podrá tener avatares, y los avatares son estos muñecos, ¿cierto? Que tenemos allí enfrente, que nos pueden estar hablando, y no solamente eso, sino además de compartir información, que nos puedan ayudar a diagnosticar a nuestros pacientes. Y fíjense que les hablaba y les ponía ahora el ejemplo, no solamente de lo que nos sucedió en pandemia. Hacía mucho tiempo habíamos pensado siquiera hacer algo de telemedicina
y acercándonos a tratarlo, pero todavía no creíamos mucho en esto. Y obviamente nos cambió la vida la necesidad de evolucionar, de continuar como seres humanos y de continuar nuestra experiencia del día a día. Hoy día la inteligencia artificial está cambiando la cara de la atención médica, pero no solamente la atención médica. Si ustedes se fijan y entran en sus redes sociales, de repente están trabajando, están entrando, no sé, entran a alguna aplicación de redes y de repente habían pensado en algún tipo de comida o en algún almacén y de repente por allá entraron en alguna página y ustedes ven que les llega una propaganda específicamente de algo, ¿no? Que tiene que ver o está relacionado y ustedes dicen, wow, esto yo lo había visto, lo consulté de alguna forma. Entonces, la inteligencia artificial nos está impactando en todo, en nuestros celulares, en nuestros computadores. Han escuchado ustedes que, por ejemplo, la inteligencia artificial tendría o tiene ya la capacidad de, por ejemplo, de generar un escrito solamente con darle el tema, listo, quiero escribir acerca de, qué sé yo, cualquier tema particular. Y la inteligencia artificial nos da herramientas y nos dice, esto es lo que consideramos que debe ser ese texto. Entonces, ahora imagínense toda esta información, toda esta tecnología enfocada en qué? Enfocada en la atención médica. Y ahora lo que nos trae aquí es el enfoque que tiene la inteligencia artificial en uno de los procedimientos probablemente de los más comunes, y creo que aquí todos de alguna u otra forma tendremos que ver o personal o con algún familiar específicamente en la colonoscopia. ¿Y cómo es el tema? El tema es que la colonoscopia es un examen que busca la presencia de cambios, ¿cierto? En el intestino grueso o el colon, ¿cierto? Y el recto. Y obviamente es la porción final, ¿cierto? De nuestro sistema digestivo, desde que comemos, llega la comida al estómago a través del esófago, luego pasa por el intestino delgado y logramos hacer la absorción de todos estos alimentos, de sacar las vitaminas, de todo lo que necesitamos, el hierro, etcétera, etcétera, y llega al colon finalmente para absorber los líquidos y lo último que ya quedó, que no pudo ser, digamos así, absorbido o desintegrado, el colon va a permitir esa salida de todo lo que nos quedó. Entonces, ese segmento que es el colon, vamos a tener que verificarlo porque resulta que esa presencia, esos cambios, por ejemplo, tejidos inflamados, irritados, nos generan una gran cantidad de síntomas. Y esos síntomas pueden ir desarrollándose desde un sangrado o desde dolor y pueden ser no solamente una irritación, puede llegar a ser cáncer. Y aquí vemos una imagen típica de cómo se hace una colonoscopia en el cual el paciente está acostado de medio lado. Se hizo una preparación previa el día anterior en donde nos dan una especie de laxante, ¿cierto? Que limpie todo el colon, ¿cierto? Nos va a limpiar todo este segmento del colon y luego el doctor con un sistema de video que se llama un colonoscopio, entra y comienza a revisar absolutamente todo el colon, ¿cierto? Y al ver el colon, el doctor no solamente puede ver lo que está sucediendo en la mucosa del colon, sino que también puede tomar decisiones directamente en ese momento, desde la erradicación de pólipos, de adenomas, de tomar biopsias, de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, basado en esto, el doctor va a comenzar a ver todas estas imágenes del recto, del colon sigmoide, del colon descendente, que es lo que llamamos el colon izquierdo, el colon transverso, el colon ascendente, y aquí vemos en la parte de abajo todo este segmento, vamos a comenzar a verlo. Entonces el doctor va a entrar con el colonoscopio y va a llegar a este punto, hasta donde vea el apéndice, y va a llegar a este punto y va a comenzar a revisar, primero hacer una limpieza, ¿cierto? Adicional, y va a comenzar a ver todas estas imágenes, por ejemplo, de la parte del ciego, luego va a comenzar a ver imágenes del colon ascendente, llega la flexura hepática, ¿por qué? Porque en este punto tenemos el hígado muy cercano, tenemos el colon transverso, aquí vemos imágenes, son imágenes triangulares, en donde se ven todos los pliegues que tiene el colon. Luego llegamos a la flexura esplénica. ¿Por qué? Porque aquí arriba, en este segmento de arriba del colon, en esta esquina, tenemos el vaso. Luego viene el colon descendente, el sigmoideo y luego el recto. Entonces, acá, durante toda esta colonoscopia, el doctor tiene que estar muy concentrado. Además, porque son brillantes, porque tienen la capacidad de observar cómo está la estructura del colon, qué hay de raro,
y todo lo que vean que sea distinto a un colon normal, van a tener que reportarlo. Y van a tener que correlacionarlo, por supuesto, con la sintomatología. Pero ojo con esto, porque puede que pasemos la vida sin ir a un cardiólogo, puede que pasemos la vida sin ir a de un neurólogo, etcétera, etcétera. Pero la gastroenterología y lo que recomiendan las guías americanas, por ejemplo, es que las personas después de los 45 años deberían hacerse una colonoscopia para observar que no haya ningún cambio anormal en el colon, que pueda tener una indicación de un cáncer o de cualquier enfermedad que pueda afectar a la persona. No tenemos que esperar a tener síntomas para ir a donde un gastroenterólogo para que nos haga esta revisión. Entonces, basado en esto, es en donde llega la inteligencia artificial, pero ¿cómo? ¿Cómo nos ayuda la inteligencia artificial? Entonces, básicamente es ese término que hablaba hace un momento, es en donde pensamos y creemos y entendemos que las máquinas tienen la inteligencia capaz de emular y de simular lo que es un cerebro humano. Y un cerebro humano va mucho más allá de tener una memoria, va a tener la capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? De entender qué es lo que sucede y basado en la información, porque eso es lo que hacemos los humanos. Vemos, revisamos, miramos, nos dejamos llevar por nuestros sentidos y tomamos decisiones. Y a partir de allí, entonces comienza la tecnología ¿a qué? A tener un aprendizaje automatizado, ¿cierto? A entender y conocer todas estas imágenes, aplicar algoritmos de redes neuronales, es decir, de unir muchísima información que viene de dónde, que viene del colonoscopio. Entonces, básicamente lo que hace la inteligencia artificial aquí es aprender, ¿cierto? Primero tengo que enseñarles con una cantidad de miles y miles y miles de imágenes, capaz que el sistema tenga la capacidad, primero, de comparar, ¿cierto? Lo que es normal y lo que no es normal, pero además de eso, de tomar una decisión y decirle al doctor, mire, acá veo una lesión, por favor vaya y verifíquelo. Entonces, esa combinación de aprendizaje automático, de redes neuronales y del aprendizaje profundo son estos subconjuntos que componen la inteligencia artificial. Entonces, a partir de allí, vamos a ver esa colonoscopia que veíamos donde el doctor entra y mira todas estas imágenes, vamos a tener un sistema capaz de comparar todas estas imágenes y capaz de tomar decisiones y decirle al doctor, mire, aquí estoy viendo y le va a indicar con una imagen, con un sonido, que ahí está la lesión. Y acá les voy a mostrar algo, pero ¿hacia dónde vemos? Aquí vemos un cuadrito que parpadea, que le está diciendo al doctor, ve y verifica esa imagen, ve, mueve el endoscopio, el colonoscopio y verifica que esa imagen está allí. ¿Y hacia dónde va o está enfocada esto? Primero, está enfocado a detectar potenciales, ciertos signos potenciales de cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los, el segundo cáncer más letal en el mundo, ¿cierto? Que nos impacta a todos, a todos, a todos. Además que es prevenible y es vencible si lo detectamos a tiempo, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de procesos desde el punto de vista farmacológico, como son obviamente las quimioterapias, porque cuando ya el cáncer está, bueno, hay que atacarlo. ¿Y hay que atacarlo con qué? Bueno, con quimioterapias, pero si se detecta a tiempo. Entonces, fíjense esta correlación que tenemos allí. Y obviamente es difícil de detectar, porque el cáncer de colon muchas veces se detecta casi que de manera sin querer queriendo, como dicen los mexicanos. Y es decir, se detecta y resulta que el paciente no tenía síntomas y justamente por una colonoscopia o simplemente unos rayos X y le detectan el cáncer al paciente o un dolor que creíamos que nada tenía que ver con el colon, pues resulta que sí. Entonces, es difícil de detectar y se ha encontrado que hasta un 26% de tasa calculada de errores en la detección de adenomas, que es una de las lesiones que pueden causar el cáncer de colon. Entonces, acá ustedes pueden ver cómo se interactúa, ¿cierto? Una endoscopia inteligente. ¿Y esto qué es? Es sumarle a la colonoscopia que hace el doctor en su día a día, sumarle un sistema de un computador que se llama el CADE, que es la detección asistida por computadora. Eso es básicamente la inteligencia artificial. Es el momento en donde se unen todo un montón de componentes electrónicos y de software
y le ayudan al doctor a detectar este tipo de lesiones. Y aquí ¿a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a una tecnología capaz de detectar pólipos en tiempo real. Y en tiempo real es ¿por qué? Porque está entrenado para detectar los pólipos de diferentes formas y tamaños. Tiene un cuadro delimitador y ya les voy a mostrar un ejemplo que me parece súper lindo, en donde ustedes pueden encontrar que ven la imagen de la colonoscopia, están viendo la mucosa y de repente aparece un cuadro y además digamos en la práctica vemos el cuadro y además va a haber un sonido como una especie de pum, 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 que le va a indicar al doctor que ahí hay una lesión. Entonces esta unión, aquí ustedes ven una colonoscopia y ustedes ven que el doctor aquí está trabajando y de repente aparece este cuadrito de color verde parpadeando y de repente ese cuadrito se queda quieto y le dice, mira, acá está. Y miren que en la medida que se acerca o se aleja, ese cuadrito se va acercando o se va alejando, ¿cierto? Para decirle, ok, aquí hay algo, por favor, verifícalo. Y esto le va a permitir al doctor, que no solamente el doctor que tiene mucha experiencia, porque no se trata que el sistema pelee o vaya a reemplazar al colonoscopista, no, es ese amigo que tiene al lado, es ese amigo que le dice, oye, mira, tú has hecho ya 10 colonoscopias y debes estar cansado, se te puede pasar una lesión, puede pasar, pero yo no me canso, yo soy una máquina y estoy trabajando todo el tiempo y le puede ayudar al doctor a identificar. Entonces, fíjense acá que en esta imagen ven ese cuadrito que aparece y de repente el doctor se acerca y se acerca justo a este punto y por más que se mueva, se va hacia arriba, ve que ese pólipo, esa lesión, ese adenoma que está dentro de un pliegue, ahí aparece. Y en la medida que el doctor va y lo checa y va y verifica, puede poner los filtros, por ejemplo, fíjense acá, aquí puso un filtro que es muy utilizado en la colonoscopia para realzar estructuras vasculares. Entonces, miren que el sistema, que a pesar que está entrenado con luz blanca, que es la luz con la que trabajan normalmente los colonoscopistas, le permite al doctor ayudarle en tiempo real en la detección de las lesiones. Entonces, la tecnología de inteligencia artificial es tan compleja, pero tan simple de usar para el doctor que él no tiene que cambiar su forma de hacer la colonoscopia. Él no tiene que conectarse a un supersistema gigante en donde tiene que presionar 10 botones y luego no necesita un asistente adicional. El asistente es justamente ese hardware. Y aquí ustedes ven como dos imágenes similares. Vemos aquí a la izquierda cómo el sistema le realza con inteligencia artificial al doctor donde hay una lesión. Y el sistema es muy sencillo porque normalmente el doctor tiene este sistema que ven aquí abajo y es un procesador de video donde conecto el endoscopio o el colonoscopio que tiene una fuente de luz, ¿cierto? Para poder iluminar adentro de la cavidad que está oscura, tiene una cámara y esa imagen la muestra en pantalla. Lo que hace la inteligencia artificial de la compañía es básicamente tomar esas imágenes, ese video que viene del procesador, procesarla, ¿cierto? Compararla con millones de imágenes, tomar decisión y decirle al doctor, mira, con este cuadrito yo te voy a decir en dónde hay lesiones. Entonces es una gran ayuda, es una compañía importante para el doctor, no requiere datos del paciente. Yo le debo enseñar a través de actualizaciones a este sistema y esa es la ventaja, que se está actualizando permanentemente. ¿Y cómo comenzó? Esto comenzó hace algunos años con 500 imágenes, luego llegaron 15,000 imágenes, llegamos hasta 1,5 millones de imágenes y hoy día está creciendo y hay más de 13 millones de imágenes, frame por frame, es decir, cuadro a cuadro. Tenemos más de 13 millones de imágenes que nos van a permitir que junto con la colonoscopia vamos a comparar toda esa cantidad de imágenes y le va a permitir al doctor comparar imágenes de lesiones colorectales ya definidas como los pólipos, como las adenomas, pólipos planos, etcétera, etcétera, y le va a permitir al doctor identificar estas lesiones. Entonces, son algoritmos que al final le van a permitir al doctor encontrar cada vez más y más imágenes. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que la tasa de detección de adenomas y de pólipos es muy alta. Y aquí vemos y seguimos viendo imágenes como el sistema, en la medida que el doctor se va moviendo a través del colon del paciente, no importa si está en el colon transverso, en el descendente, en el ascendente, etcétera, etcétera, no importa dónde esté.
No importa si el paciente no esté del todo limpio, obviamente debe estar limpio, pero a pesar de eso, las activaciones son activaciones reales, ¿cierto? Son activaciones y ya les voy a mostrar un estudio prospectivo y estudios que ya se están haciendo en donde demostramos la sensibilidad que es casi del 100%. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, este me encanta porque vemos a la izquierda y a la derecha con y sin inteligencia artificial. Y aquí vemos a la izquierda con inteligencia artificial y aquí el mismo video sin inteligencia artificial. Entonces vean cómo el sistema le está indicando al doctor justamente en dónde están estas lesiones. Entonces la inteligencia artificial está acá para quedarse, para ayudar a los médicos a detectar la decisión final, por supuesto, la va a tomar el médico, pero tiene una herramienta que le va a decir, mira, acá hay una lesión, ¿y qué debe hacer el médico? Debe tomar biopsia, debe remover el pólipo, todo dependerá de la historia clínica del paciente. Entonces, tenemos evidencia clara y comprobada. Esto es un estudio, por ejemplo, del doctor Hassan, en donde se logra demostrar con más de 337 verdaderos positivos y solamente un falso negativo, logramos demostrar la sensibilidad del sistema en un 99.7%, un reconocimiento de pólipos más rápido de lo que hace el doctor. Es decir, el 82% de las veces el sistema es mucho más rápido que el doctor a la hora de detectar los pólipos. Y vemos menos del 1% de activaciones falsas. Entonces, tenemos un sistema que tiene la capacidad de mejorar incluso, miren, la sensibilidad con la última versión ya tiene de un 100%. Se reducen, por supuesto, la tasa. Es mucho más rápido, ¿cierto? Más rápido que el doctor. Entonces, tenemos la capacidad de medir todo esto, tasa de detección de adenomas, adenoma por colonoscopia, tasa de detección de pólipos, el tiempo de retiro, y basado en esto tenemos estudios como por ejemplo del doctor Repici, donde vemos que hay un aumento en la capacidad de detectar adenomas de más de casi el 15%, adenoma por colonoscopia, un aumento del 46%, el tiempo de retiro no impactó, pero sí me permite a mí tener la ubicación básicamente de las lesiones. Y si se fijan acá en esta imagen del colon, vemos cómo se aumenta tanto en la parte proximal como en la parte distal, un aumento en la detección del porcentaje. Y vemos acá cómo, dependiendo de la histología, vemos cómo utilizando la computadora se incrementan basado en el control. Entonces, el sistema funciona para apoyar al médico, para detectar lesiones, para mejorar todos estos digamos, todos estos parámetros, la tasa de error de adenoma que fue significativamente menor, ¿cierto? Cuando se utilizó el GI Genius, que es la tecnología, y una tasa de falla de pólipos que fue significativamente menor cuando se usó el sistema GI Genius para detectar estas lesiones. Entonces, en un 16.9% frente al 31.1%. Entonces, tenemos una reducción en esta tasa de cómo nosotros hacemos en el día a día, y esto lo hacemos básicamente ¿para qué? Para ayudar al doctor a que tenga un observador imparcial, es decir, un amigo al lado diciéndole, ayudándolo, apoyándolo, ¿cierto? Tiene relevancia clínica y por supuesto es económicamente sostenible. ¿Por qué? Porque se basa en la tecnología que tiene actualmente. ¿Y en dónde nos optimiza? Nos optimiza en el capital humano, en los recursos hospitalarios, en la atención temprana y uso de medicamentos. Miren, hay análisis de estudios clínicos que hablan de la prevención utilizando fármacos combinados que disminuyen considerablemente el número de pólipos colorectales. Esto lo hemos hablado con muchos de los especialistas. Hay quimioprevención dietética, por ejemplo, el uso de vitaminas o el ácido acetil salicílico, por ejemplo, que son tratamientos que en el tiempo pueden ayudar en la disminución, digamos, en la cantidad de pólipos que el paciente puede tener. Entonces, obviamente no es solamente llegar a la quimioterapia, que es al final la detección temprana del cáncer. También podemos prevenir desde el punto de vista farmacológico. Entonces, la unión entre la capacidad clínica del doctor, la unión junto con la inteligencia artificial y con toda la parte de farma, creo que tenemos un gran trabajo en equipo por hacer, y esto va a mejorar al paciente en la disminución de listas de espera, una mayor efectividad, una mayor productividad en la atención en salud. Así que
la unión entre la tecnología de la inteligencia artificial junto con el pharma va a ser impresionante, impresionante. ¿Ok? Ya para terminar, esto es el GI Genius Academy, que es de nuestra página. Pueden hacer allí, tomar este código QR, pueden obtener muchísima más información, pueden obtener a médicos en el mundo que están utilizando esta tecnología, cómo les ha impactado positivamente en el tratamiento de sus pacientes, en cómo se llega a esta información. Y pues nada, queremos que ustedes se unan a nosotros en la lucha contra el cáncer colorectal. Ustedes desde el punto de vista del pharma ya vieron que es un cáncer muy, muy, muy fuerte, es el segundo más letal. Se puede prevenir no solamente al momento de detectar a tiempo el cáncer colorectal, sino que incluso cuando se encuentran pólipos, que es lo que nos permite la inteligencia artificial, y adenomas, podemos prevenir llegar a este punto de tener que luchar directamente con un cáncer en donde todo es más complejo. Así que muchísimas gracias. Queríamos compartir esta información a todo el equipo. Les agradezco por esta oportunidad de poder nosotros desde la compañía poder mostrarles todo lo que estamos trabajando y lo que viene en el tema de inteligencia artificial, en dispositivos médicos y en cómo impactamos incluso con toda la parte de pharma. Muchísimas gracias. No, fascinante, doctor Carlos. Ambos temas, la verdad es que muy clara la explicación de cómo se aplica, ¿no? Cómo tenemos las aplicaciones de manera directa, y he recibido muchos comentarios, felicitaciones para ustedes, y comentarios positivos de ambas ponencias. Yo pienso, si nos pueden compartir un poco desde su perspectiva o desde su experiencia en Latinoamérica, en los procesos regulatorios. ¿Qué tanto ustedes han observado la factibilidad o barreras de que se emplee la inteligencia artificial o los algoritmos inteligentes, y si han visto alguna solución? No sé si tengan a lo mejor también algo de contexto en México, pero si nos pueden compartir algo de ello. No sé quién quiera darnos su opinión, o si ambos. Adelante. Matías, como quieras. ¿Quieres? Sí, si quieres, los procesos regulatorios, en general, Latinoamérica, dependiendo del país en el que hables, el proceso va a ser medianamente o más complejo de lo que es en otros lugares del mundo. En general, lo que vemos desde nuestra perspectiva, desde la mía en diabetes, es que la velocidad con la que avanza la tecnología y la velocidad con la que avanza la capacidad de obtener información, en general es mucho mayor a la capacidad que tienen los procesos habituales de aprobación de dispositivos de actualizarse. Yo les mostraba en mi presentación información de 1000 pacientes que hoy tenemos en el mundo, información que se llama data de mundo real, de más de 100.000 pacientes que son usuarios actuales de esta tecnología y que prácticamente en tiempo real podemos ver cómo están funcionando y demostrar que los dispositivos son seguros y efectivos y que tienen un impacto real. Ahora, muchas veces estos procesos en los que se someten a aprobación algunos dispositivos llevan más tiempo porque tenemos que de cierta forma traducir el idioma que estamos hablando hoy al idioma en el que funciona el proceso. Entonces, en muchas ocasiones nos toma más tiempo demostrar la validez de la evidencia, y creo que es parte de un ejercicio continuo, ¿no? Esto ya nos pasó hace tiempo atrás, a medida que se ha ido actualizando la tecnología, y necesitamos que los procesos vayan avanzando también a la par de la velocidad con la que el desarrollo de evidencias nuevas o otros tipos de evidencias están ocurriendo. Me imagino que para ti, Carlos, con la inteligencia artificial debe pasar algo similar. Así es, Matías. Y mira, lo que decías es muy cierto, depende mucho de los países. Tu pregunta, Selenia, es enfocada, por ejemplo, en México. México, debo decirlo, que es uno de los países más complejos al momento de hacer un registro sanitario. Bueno, dependemos, por supuesto, para cualquier tipo de registro en general en Latinoamérica, de tener FDA o de la Comunidad Europea, pero por lo menos partimos de la base de trabajar con mínimo con la investigación que tiene la FDA, pero aún así, además de tener todo este tema de la investigación, de todo lo que necesitamos, tenemos que tener presente algo. Y mira,
hay tecnologías que tardan más de 24 meses, 26, 28 meses en lograr que entren a países como México. Y todo esto, no solamente lo que es el proceso específicamente de presentar la documentación que nos exigen los entes regulatorios de cada país, sino que también las compañías multinacionales en general hacen estudios de mercado, porque necesitamos saber que se puede utilizar la tecnología dentro del país, que está la población, que tenemos la posibilidad de impactar directamente. Entonces, es una gran cantidad de recursos desde el punto de vista de talento humano, de entrenar a los médicos, de poder llegar a cada uno de los países. Y una de las cosas en las que estamos trabajando, y sé que Matías me apoya en esto, es que queremos llegar a todos los países. Ya Latinoamérica dejó de ser hace mucho que para tener la tecnología teníamos que ir a Estados Unidos, teníamos que ir a Europa. Hoy día estamos trabajando para traer para generar también la necesidad dentro de los sistemas de salud que entiendan la tecnología y ver cómo impactan en sus pacientes. Entonces, a pesar que son tiempos largos, seguimos en la lucha de trabajar cada día porque no solamente traer la tecnología, sino aportar a los entes regulatorios lo que necesitan para hacer estos tiempos mucho más cortos. Muchas gracias a ambos. Tenemos algunas preguntas aquí de Alejandro Palestino. ¿Cómo afectaría esta nueva adopción de esta tecnología a la relación médico-paciente y a la atención médica en general? ¿Los doctores en México se ven interesados en adoptarla? Sí, esa es una súper pregunta, en que existe un temor, que es un temor real que nos pasó, en que cuando se incorpora la automatización a ciertos procesos que antes eran liderados por una persona, por el médico tratante, existe el temor de que va a quedar como outdated el médico y ahora una máquina lo va a reemplazar. Entonces mi mensaje es a no tener temor a la tecnología y ser embajadores y ser los líderes que traigan la tecnología a sus pacientes. Siempre tenemos que tomar esas decisiones poniendo al paciente en el centro, y nos hemos dado cuenta en la práctica de que el rol de un médico, en el caso de un diabetólogo o un endocrinólogo, nunca fue realmente hacer cálculos matemáticos para ajustar la dosis a un paciente, que es lo que hace el algoritmo, sino que el rol del médico es preocuparse de la salud integral de ese paciente. Y el comentario que hoy tenemos de los médicos en Latinoamérica y en el mundo es que no solamente les sacan carga al paciente, sino que les sacan carga a ellos. La consulta es más sencilla, es más breve, tienen tiempo de hablar de otras cosas que son muy importantes para los pacientes. Salud cardiovascular, alimentación, peso. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una tasa de obesidad mayor a la de la población, del resto de la población que vive sin diabetes. Entonces, todo eso en el pasado no se podía abordar, no había tiempo en salud, si pensamos en un centro público en que la atención es muy reducida, y apenas, bueno, cambie esto, agréguele aquí, se pasó el dato, listo, siguiente paciente. Entonces, eso permite que la atención tenga una mucha mejor calidad. Y en general, la adopción, una vez que prueban estas tecnologías, no sé cómo es en gastrointestinal, pero a los médicos les encanta. Les encanta porque ven el cambio y ven que sus pacientes llegan con una sonrisa al siguiente control. Así es, Matías. Y Adelante, doctor. no, Me parece que es igual, yo pienso que ese miedo, ¿me escuchan? sí. Okay. No, decía simplemente que Matías tiene mucha razón, y es en el sentido que la inteligencia artificial, obviamente, lo primero que genera es el miedo en los profesionales en creer que los va a reemplazar. Pero aquí creo que lo primero que debe suceder es la confianza que debe haber entre el paciente y el médico, ¿cierto? Pero a la pregunta de Matías, en gastro es exactamente igual. Los médicos cada vez que ven una nueva tecnología quieren implementarla. Y lo que queremos mostrar justamente con eso, hay una frase que me gustó en un congreso mundial que hubo de gastro, y es: no es que la tecnología reemplace al médico. En este caso, la inteligencia artificial no lo va a reemplazar. Pero creo que un médico que no la utilice estando disponible en su país, creo que lo va a relegar un poco, porque es una ayuda para él. Y el paciente va a tener esa tranquilidad de tener a un médico muy bien entrenado, ¿cierto? Que con toda la capacidad clínica,
pero además va a tener las herramientas que le da la tecnología de última generación de poder tomar decisiones en pro de la salud del paciente. Así que creo que la tecnología está para quedarse, ya está disponible y creo que los médicos deben aprovecharla y sin duda nuestros médicos en gastrointestinal en toda Latinoamérica siempre están preguntando, siempre se están actualizando y creo que va a ser un gran impacto, no solamente para ellos en su trabajo, que va a minimizar tiempos, va a mejorar la capacidad, por lo menos, de detección de lesiones y el paciente creo que es el mayor beneficiado porque al final tener un buen diagnóstico, encontrar todas sus lesiones va a ser la tranquilidad del paciente. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más de la doctora Cristina Sesman. Gracias, doctora. Uno es si existen estudios en población latina y pediátrica. A lo mejor pueden comentarnos de ambos casos. Y la otra es igual de ambas tecnologías. Bueno, una felicitación que es muy importante, considera ella, difundir esta tecnología entre los médicos para la práctica tanto pública como privada. Y la pregunta es si en México ya existe para adquirir estas herramientas para la práctica privada. Vamos con diabetes primero. Evidencia. Hay exceso de evidencia de esta tecnología, afortunadamente hoy. Lo que les contaba de estudios controlados y de mundo real. Hay evidencia en población pediátrica. Este dispositivo tiene indicación de 7 años en adelante. Por lo tanto, hay estudios ya publicados en pacientes entre 7 y 15 años, pacientes jóvenes entre 12 y 18, diferentes rangos etarios, que cada rango representa un desafío distinto. Hay estudios corriendo que van a estar terminados a finales de este año calendario en pacientes de 2 a 7 años, a pesar de que ya hay reportes anecdóticos también en esta población. Y en población latina, la población más grande que tenemos publicada es la que yo les compartí durante la presentación. Son los primeros 1025 pacientes usuarios de esta tecnología. Hoy ya tenemos un poco más del doble y vamos a reportarlo también. Les adelanto, de spoiler, que los resultados siguen igual de lindos que al comienzo. Así que sí, tenemos información en los dos frentes que pregunta Doc. Sobre la disponibilidad, el dispositivo está disponible en Latinoamérica, sin embargo, México es el país, uno de los pocos países grandes en que no está aprobada todavía. Y es una necesidad para los pacientes. Yo diría que es quizá el único país de Latinoamérica en el que aún no se ha completado el registro de aprobación del dispositivo. Ni público ni privado, ¿no? No está. En el caso de gastro, lo impactante de esta tecnología de inteligencia artificial es que no importa si son pacientes adultos o pediátricos, y es decir, toda la información que tenemos de incidencia de cáncer en pacientes pediátricos aplica y sigue aplicando y hay una gran cantidad de información al respecto. Y el impacto de la inteligencia artificial va a ir directamente, ¿por qué? Porque la comparación de las imágenes que tenemos, de las millones de imágenes, incluyen todo tipo de paciente. Con el tema de pediátrico, a veces se sesga un poco la información porque mucha de la literatura está en pacientes adultos o pacientes solamente de un segmento. En este caso, aplica toda la literatura que tenemos de incidencia de cáncer en pacientes pediátricos, así que aplica absolutamente todos los estudios. Para que tengan una idea de la llegada de inteligencia artificial, esto es tan nuevo para Latinoamérica que este año, 2023, estamos llegando a los países no regulados. Estoy hablando de Panamá, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, y estamos comenzando procesos regulatorios en los demás países como México, por ejemplo. Entonces, estamos comenzando, vamos a llegar con esta tecnología, vamos a trabajar muy fuerte, creemos y tenemos la esperanza que no demore tanto porque por el tipo de tecnología, por el procesador de video, creemos que podemos reducir un montón los tiempos y podemos estar muy, muy pronto en México con toda la tecnología para los mexicanos. Así que esperamos muy pronto poder estar llevando esta tecnología y lanzando esta tecnología para México. Muchas gracias. Pues ya estamos sobre tiempo y no me queda más que darles las gracias por habernos acompañado en este último webinar de nuestra serie sobre inteligencia artificial y análisis de datos.
Muchas gracias a Medtronic por hacer posible esta sesión en particular y especialmente, pues bueno, a nuestros ponentes, el doctor Carlos Pita, el doctor Matías Castro. Muchas gracias. Esta sesión estará grabada y la podrán revisar en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales también.